XVI, XVII, XVIII y XIX. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. De acuerdo al artículo 2 de la Constitución, nos dice que somos un pueblo, México es una nación pluriétnica y pluricultural. Reconoce a los pueblos, reconoce a aquellos pueblos que existían al momento de la llegada de los españoles. Creo que en la mayoría de los pueblos de esta zona existe la evidencia de que ya existían como núcleos de población desde el momento de la llegada de los españoles. Y esta evidencia está en documentos, esta evidencia está en construcciones como las iglesias, y esta evidencia también tiene que ver con algo que la misma Constitución dice, con sus instituciones. Aquellos pueblos, aquellas comunidades que conservan sus instituciones sociales, políticas, económicas o parte de ellas. Y me parece que, y ahorita lo vamos a comentar a mayor profundidad, que estas instituciones o parte de ellas se conserven. A mí me gustaría preguntarles ¿cuántos de aquí, los que estamos presentes en el foro, pertenecemos a un pueblo o de Tecámac o de la región? Bien, porque justo quisiera entrar a esta otra dimensión de esta exposición que estoy haciendo. Ante ninguna duda de que las localidades, los pueblos, los barrios, las comunidades que existen en la zona tienen un antecedente histórico perfectamente documentado, me parece importante que tengamos en cuenta ahora cuál es la relación en la actualidad que los pueblos tienen con la ciudad. Y esto me parece fundamental porque justo estos megaproyectos, los megaproyectos de las inmobiliarias, el megaproyecto que va a implicar la construcción de las 2 pistas en Santa Lucía, tiene que ver con la relación que estos pueblos tienen con la ciudad. En términos históricos, tanto los pueblos que se encuentran en los hoy municipios de Catepec, Naucalpan, Tlanepantla, Huixquilucan, Tecámac, todos estos pueblos, todos estos municipios han tenido una relación con la ciudad. Y seguramente ustedes no me dejarán mentir que hace 50 años o 40 años tal vez, la relación con la ciudad era para vender mercancías, vender parte de sus productos, era para ir a realizar alguna actividad en términos de administrativos, algún papeleo que se tenía que hacer en la ciudad, por cuestiones de servicios, por cuestiones de salud, por cuestiones educativas, se iban y se trasladaban a la ciudad. Y la ciudad era un espacio que estaba relativamente cerca, pero que tenía otra dinámica muy diferente a la que se tenía en los pueblos. La ciudad estaba lejos. La ciudad, el impacto no era tan fuerte como el que se tiene ahora. Y la cuestión fundamental es que hoy día, en esta expansión metropolitana, en esta expansión de la ciudad, en esta expansión que además no es algo, y eso me parece fundamental que debemos de tener en cuenta, porque hay quienes sostienen de que era algo inevitable. No, este crecimiento y esta expansión de la ciudad se dio en términos desordenados, en una planificación, en donde se especuló y se sigue especulando sobre el suelo, sobre el valor del suelo, pues ha provocado de manera muy particular que el primer anillo de conurbación de la Ciudad de México, es decir, los municipios
de Huixquilucan, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, por mencionar solo unos casos, están completamente urbanizados. Hay un continuum, la ciudad se ha expandido. Y en esos municipios también hay pueblos. Y en esos municipios el impacto también ha sido muy importante. Pero a finales del siglo XX, como ustedes se habrán podido dar cuenta, a partir de una serie de medidas legislativas, económicas y la reforma del artículo 27 en el 92, en donde ya se permitió la venta de tierras de origen social, las tierras ejidales, pues se vinieron a construir estos megaproyectos que hoy día han impactado de manera muy fuerte a la zona. Déjenles comento unos datos que tengo de este lado. Y me parecen muy importantes estos datos porque son devastadores. Digamos, los números son devastadores. Y en un periodo de 20 años, es decir, en el año 2000, en Tecámac existía una población de 172,000 personas. Para el año 2015, su población es de 446,000 personas. Es decir, se triplicó un poco más la población. En cuanto a viviendas, en el 2000 existían 36,000 viviendas. Hoy existen 122,000 de ellas. ¿Y esto qué tiene que ver con los pueblos? De acuerdo a datos del cronista de Ecatepec, de Tecámac, del señor Néstor Granillo, él comenta que hasta la década de los 90 había una serie de colonias que se habían construido alrededor de los pueblos. Y aquí es importante destacar que muchas de estas colonias fue parte de la ampliación de los pueblos. El crecimiento natural de los pueblos implica necesidad de nuevos asentamientos humanos. Y varias de las colonias tienen que ver con los pueblos, con la misma población de los pueblos. Sin embargo, estas nuevas colonias que se han creado, estos nuevos conjuntos urbanos que se han creado, pues tienen que ver con gente que llega de otros lugares, se establecen además con un modelo, con un tipo de urbanización particular, que es a partir de conjuntos urbanos, y no hace falta más que subirnos a cualquiera de los cerros que están aquí alrededor, y nos vamos a dar cuenta cómo hay especies de islas encerradas, a veces en la nada, en espacios que eran ocupados para producción agrícola. Como muchos de ellos sobre tierra de propiedad social. Esta urbanización ha tenido un impacto muy importante con los pueblos. Basta ver, subirnos al cerro de Tecalco, al cerro de Chiconautla, y se instaló un lugar donde llevan la basura, que si no me equivoco ya permanece cerrado, ya se cerró, pero ambientalmente ha impactado muchísimo. Otra externalidad de la urbanización para con los pueblos, además de esta ocupación de sus tierras de origen de propiedad social, y que además es bastante impactante, tiene que ver con la devastación a partir de la explotación de minas.
Otra externalidad que ha existido, que existe, si bien esta ya tiene más tiempo, que es la instalación de infraestructura para brindar servicios, una que me parece que se construye o a finales de los 80s o al principio de los 90s, tiene que ver con el reclusorio de Chiconautla. Me parece que sí, es importante tener claro esto. Es parte de esta expansión urbana. ¿Ustedes creen que si Tecámac se encontrara no en el segundo anillo de conurbación de la ciudad, sino en el quinto, tuviera este impacto? O sea, ¿se hubiera vuelto atractivo que se instalaran viviendas? ¿Se hubiera vuelto atractivo que se construyera las pistas del nuevo de Santa Lucía? Tiene que ver invariablemente una relación con la ciudad. Ahora, hay algo que pasa con los pueblos originarios, con los habitantes de los pueblos originarios en la actualidad. Hay quienes dicen, no, es que no son indígenas, no, es que no son originarios, no, es que no hablan la lengua, ¿por qué van a tener derechos diferenciados? Y aquí tiene que ver justo también lo que dice la Constitución y la normatividad al respecto. Sus instituciones, la conservación de sus instituciones o parte de sus instituciones. Y me parece que parte de sus instituciones vigentes tienen que ver con sistemas de organización propia, con sistemas de organización comunitaria, que nosotros podemos identificar de manera muy concreta. Una tiene que ver alrededor de la iglesia, a través de las mayordomías, a través de los patronatos, a través de los consejos o de los comités que organizan la fiesta patronal. Es decir, la fiesta patronal no es cualquier fiesta. La fiesta patronal es una fiesta que le da una serie de... además de que le da identidad al pueblo, además de que alrededor de la iglesia se establecen relaciones de compadrazgo, de solidaridad, de cooperación, para hacer la fiesta del pueblo. Fiesta que documentado está, se ha venido realizando pues desde varios siglos atrás. Otra forma de organización comunitaria que se ha identificado en esta zona tiene que ver con los organismos de agua potable autónoma. Los organismos de agua potable autónomos son organismos, comités que se han creado para el control, distribución, mantenimiento del agua para las comunidades. Y aquí me parece bien interesante hablar también justo cómo a partir de estos megaproyectos urbanos a los pueblos les quieren quitar ese control de estos comités de agua independientes. Cuando los pueblos, bueno, de acuerdo a información recolectada por un servidor, antes de que llegara la ciudad, antes de que llegaran estos megaproyectos, ustedes tenían el control. Y ese control lo tenían a través de pozos artesanales en las casas, a través de los jagüeyes, a través de ojos de agua, en donde el agua la tenían, en donde no se las cobraban. Ante la necesidad del agua para satisfacer la demanda de la población, pues incluso les quieren quitar el control sobre estos comités de agua potable. Cabe agregar que en otros municipios y en otros pueblos, si bien hay varios que han resistido, a varios también ya les han quitado el control de su sistema de agua potable. Otra forma de organización que se ha identificado tiene que ver con los panteones. Alrededor de los panteones
hay una organización propia de los pueblos en donde justo se denota esta cuestión comunitaria, esta cuestión cultural, esta forma de organización en torno a un espacio sagrado, un espacio de culto, donde están los muertos, propia de las comunidades. Hay otra figura que, si bien digamos está institucionalizada de manera oficial, porque se han convertido en autoridades, digamos, tienen el título de autoridades auxiliares municipales, también forman parte en varios pueblos de la organización propia de las comunidades, que tiene que ver con la delegación y que tiene que ver con los COPACI. Ahora, ahí habría que matizar un poco, porque también se ha identificado que hay algunos pueblos que, justo por la forma como se eligen estas autoridades, a veces no recaen en las personas originarias de los pueblos. Y ya para terminar, a mí sí me gustaría comentar algo que me parece fundamental. Justo en esta relación que se tiene de los pueblos con la ciudad. Porque me parece que se han construido derechos diferenciados en esta gran área metropolitana que conforma la zona metropolitana de la Ciudad de México. Tampoco cabe, no hay ninguna duda que estos pueblos han sido impactados de manera importante por la ciudad, incluso los ha condicionado. Sin embargo, los pueblos de la Ciudad de México, de la capital del país, de la entidad jurídico-administrativa que conforma la capital del país, han logrado construir una serie de derechos propias para los pueblos originarios, para estos pueblos que ya estaban antes de que creciera la ciudad, pero que la ciudad, digamos, este crecimiento urbano los invadió, los impactó. Estos pueblos tienen una serie de derechos plasmados en la normatividad local recientemente aprobada. Sin embargo, ¿qué pasa con los pueblos que no pertenecen a la capital del país? Aunque ustedes no lo crean, el pueblo de Jalostoc, que hace frontera con la Gustavo Madero, no tiene los mismos derechos que el pueblo de San Juanico, no de San Juanico, de Cuautepec, perdón. Aun cuando forman parte, están a escasos 5 kilómetros. Aun cuando han sido impactados de la misma forma por la ciudad. Me parece que esto es importante ponerlo en el debate, porque en esta expansión de la ciudad, en esta expansión urbana, ha tenido un impacto muy fuerte para los pueblos y, digamos, se ha quedado corta la autoridad local, porque incluso ni siquiera aparece mencionada una normatividad específica para los pueblos originarios, para estos pueblos que han sido impactados por el crecimiento de la mancha urbana. De mi parte sería todo, muchas gracias.